Hoy te voy a enseñar una técnica de estudio que, según la ciencia, te va a hacer recordar hasta el doble de información que si estudiases de manera tradicional. No es un truco, no es motivación y no es disciplina extrema. Es neurociencia aplicada al estudio. Se llama Active Recall o recuperación activa y está respaldada por décadas de investigación en psicología cognitiva. Si eres estudiante, opositor, universitario, autodidacta o simplemente alguien que quiere aprender más rápido y olvidar mucho menos, quédate porque este vídeo va a cambiar tu forma de estudiar completamente. Active Recall significa literalmente obligar a tu cerebro a recuperar información sin tenerla delante. No es releer, no es repasar y no es mirar apuntes, sino recordar. Cuando intentas recordar algo sin pistas visuales, tu cerebro tiene que recuperar la información o reconstruir la información desde las bases neuronales donde está almacenada. Este proceso fortalece la memoria mucho más que simplemente volver a ver el contenido. Una analogía muy clara sería que leer apuntes es como ver a alguien hacer flexiones, mientras que el Active Recall sería hacer las flexiones tú. Una de ellas es la que te hace más fuerte. Para entender por qué el Active Recall funciona, tenemos que hablar brevemente de cómo funciona la memoria. La memoria tiene tres procesos principales. El primero de ellos sería la codificación, cuando simplemente estás aprendiendo algo. En segundo lugar tendríamos el almacenamiento, que es cuando simplemente guardamos la información en la memoria. Y el tercer proceso sería la recuperación de esa información, es decir, cuando recordamos lo que hemos aprendido. La mayoría de estudiantes solo se quedan en el primer proceso, es decir, que solo trabajan en el primer proceso codificando la información a través de la lectura del tema, escuchando las clases, etc. Y sin embargo, el aprendizaje real ocurre cuando entrenas el tercer proceso, la recuperación. El investigador Robert York llama esto dificultades deseables, es decir, que si aprender se está volviendo un poco difícil o simplemente difícil, en realidad estás aprendiendo mejor y bien. Uno de los experimentos más famosos sobre Active Recall fue realizado por Henry Rodiger y Jeffrey Karpike en 2008. Dividieron estudiantes en grupos. En el primer grupo releían el texto varias veces y en el segundo grupo estudiaban una vez y luego hacían pruebas de recuerdo. Resultado: una semana después, el grupo que practicó recuperación activa recordó muchísimo más contenido. Y quiero hacer énfasis en esto, no recordó un poco más de contenido, recordaron muchísimo más contenido. La conclusión del estudio fue que recuperar la información es mucho más efectivo que simplemente estudiarla, y este fenómeno se conoce como testing effect. El testing effect demuestra algo que a priori puede ser un poco antiintuitivo, ya que hacer pruebas no solo evalúa el aprendizaje, sino que lo produce. Cuando te examinas a ti mismo, tu cerebro no solo fortalece las rutas neuronales, también consolida la memoria a largo plazo y detecta lagunas en el conocimiento. La investigación de Hermann Ebbinghaus ya mostraba algo parecido en el siglo XIX con su famosa curva del olvido, que nos venía a decir simplemente que olvidamos la mayoría de lo que hemos aprendido en pocos días, a no ser que lo recuperemos activamente. Muchos estudiantes creen que estudiar tiene que ser o debe ser simplemente leer, subrayar y después releer, hasta que simplemente puedas vomitarlo de memoria en el examen. El problema de esto es que crea la ilusión de competencia. ¿Y qué es la ilusión de competencia? La ilusión de competencia es cuando sientes que sabes algo porque te suena al verlo, es decir, porque te parece familiar cuando lo relees. Pero llegados a este punto debemos tener claro que familiar no implica haberlo aprendido. Es decir, que reconocer información no es lo mismo, ni siquiera se asemeja a poder recordarla. Ponte en el día del examen. En el examen no te van a preguntar, oye, ¿te suena esto? Te va a preguntar algo concreto, te va a decir, tienes que decirme esto. Cuando recuperas información, lo que suele pasar es que se activan redes neuronales relacionadas, se fortalece la sinapsis y además se crean rutas más rápidas para acceder a esa información, lo que se traduce en, literalmente, entrenamiento cerebral. Cada vez que recuerdas algo correctamente, el camino neuronal se vuelve más estable. Y si además te equivocas y lo corriges, el cerebro se va ajustando a la red. Por eso equivocarse mejora el aprendizaje. Error más corrección
es consolidación. Y si tienes dudas sobre cómo aplicar el Active Recall, aquí te voy a dejar el método exacto que recomiendan muchos investigadores para aplicar esta técnica de estudio. El primer paso sería la comprensión inicial, en donde vamos a leer o mirar rápidamente el contenido simplemente para entenderlo. El segundo paso sería cerrar el material, nada de apuntes sobre la mesa, o por lo menos que no estén a tu vista y los puedas leer. En nuestro tercer paso serían las preguntas, es decir, realizar una serie de preguntas clave para recuperar esa información que has visto. El cuarto paso sería responder estas preguntas. Lo puedes hacer en voz alta o simplemente escribiéndolas. El quinto paso sería la verificación, donde vamos a comprobar los errores que hemos tenido. Y el sexto paso, la repetición espaciada, en el que te vas a probar una vez más después de unos días. Y este ciclo sería literalmente el entrenamiento óptimo para la memoria. Vamos a hacer un ejemplo real y no con temas de educación, porque siento que siempre hago ejemplos de oposiciones de educación y tal, sino que lo vamos a hacer con un tema de historia. El tema en concreto sería la Revolución Francesa, y para estudiar este tema de manera incorrecta lo que haríamos sería releer 30.000 veces el tema 3 para poder enterarnos de qué es la Revolución Francesa. Pero un buen método consistiría en leer una vez el capítulo, cerrar el libro y hacernos las siguientes preguntas: las causas principales, la fecha clave y las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa. Respondemos estas preguntas, las revisamos y volvemos a probarnos a nosotros mismos al día siguiente. Hemos transformado una sesión normal de estudio en una sesión de estudio científicamente comprobada y optimizada. La combinación más potente no es solo Active Recall, sino Active Recall más repetición espaciada. Y si quieres saber un poquito más sobre la repetición espaciada, te voy a dejar por aquí un vídeo por arriba enlazado para que puedas acceder a esta información, que ya la trabajamos en un vídeo anterior, y así aquí no nos repetimos tanto. Lo importante de esto es que el resultado de unir estas dos técnicas es que nuestra memoria a largo plazo va a mejorar y además no tenemos que invertirle tanto tiempo al estudio. Vamos a hablar de algunos de los errores típicos al usar Active Recall, porque al usar una técnica de estudio que al final entre unas y otras tienen cosas parecidas, podemos cometer errores comunes. Si crees que el Active Recall solo sirve para memorizar, estás cometiendo un gran error. Es totalmente falso, es totalmente mentira. El Active Recall también sirve para aprender. Por lo que hacer preguntas demasiado fáciles no te van a ayudar con esta técnica de estudio. Deben ser preguntas que te hagan pensar. Es decir, que al utilizar esta técnica de estudio siempre debe haber un esfuerzo mental. Otro error es no corregir los errores, porque todos sabemos que nos da muchísimo miedo cometer errores a la hora de estudiar y al probarnos a nosotros mismos y demás. Esto está fatal, no hace falta que te lo diga, yo creo. Es importante que encuentres los errores, es decir, que los busques activamente, los errores, cuando estás utilizando tanto esta técnica como cualquier otro, porque lo que te va a ayudar es a encontrar esas lagunas en el conocimiento y a mejorar. Y el último error que quiero resaltar es rendirse cuando cuesta. Lo que cuesta funciona. Es decir, si estudiar no te cuesta, o eres un privilegiado de la madre tierra, o no te estás esforzando lo que deberías, es decir, no estás aprendiendo, simplemente estás tragando información para vomitarla en un examen. Ya ahí cada uno con lo suyo. Si solo vas a recordar una idea de este vídeo, espero que sea la siguiente, y es que el aprendizaje no ocurre cuando ves la información, sino cuando la recuperas. El Active Recall no es un hack, no es una moda de la productividad, sino que es un método respaldado por la ciencia del estudio. Si empiezas a usarla hoy, en una semana vas a ver diferencia. En un mes vas a ver que coges ventaja respecto a otros estudiantes que no la usan, y en un año vas a tener un nivel completamente diferente. Esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado y nosotros, como siempre, nos miramos.